Hola, buenas tardes. Bueno, ya vamos a empezar, que ya vamos un poquito fuera de hora. Bueno, yo creo que a Ignacio todos le conocéis. Sabéis que es comandante del Ejército de Tierra en situación de reserva. Es un gran comunicador, formador de comerciales y más cosas. Un gran conferenciante, conocedor del tema colombino, vamos, ya lo veis, a toda la sociedad. Le tenemos que agradecer las 3 sesiones que nos ha brindado brillantísimamente, y también quiero aprovechar para agradecerle la presentación que hicieron con su compañera del Festival de Cáritas, que estuvo fenomenal también. Así que un aplauso para... Bueno, pues nada más, yo creo que con esto no hace falta presentar más. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un placer pues impartir esta tercera conferencia. No sé si empieza a ser la peor pesadilla para alguno de ustedes, vosotros si me lo permitís, pero sigue siendo un placer el poder presentar cualquier cosa aquí en este ámbito de la parroquia, de mi parroquia aquí de Torrelodones, y hacerlo con este tema que yo creo que es atrevido. Esta es una conferencia que comparto con vosotros que me genera incertidumbre, y ahora veréis por qué. Pero bueno, para los que no hayáis estado en las conferencias anteriores, yo efectivamente soy militar en la reserva, también consultor, y hace 1 año y medio pues se me ocurrió que el escenario en el que Cristóbal Colón tuvo que vender y negociar su proyecto y luego dirigirlo, pues era desgraciadamente un escenario muy parecido al que tenemos actualmente. Y de ahí hice esa conferencia en 2 entregas en las que hago la transferencia y encontrábamos claves para vender o dirigir en tiempos difíciles. En medio de ese histórico, cuando yo estaba dando las conferencias, pues me atreví en un ámbito muy familiar, con mi madre, con algunos familiares. Bueno, yo me daba cuenta que estaba dando las conferencias de Colón, pero que mi círculo más próximo pues no me preguntaban y tal, y hice pues una edición especial para la familia. Y ahí añadí un apéndice, que era esto. Porque es verdad que yo mi conferencia la termino cuando Colón descubre América, pero después de que Colón descubre América y empieza la conquista, pues obviamente ahí hay muchísimo. Y entonces, bueno, pues me atreví en aquel ámbito, que además era una residencia dirigida por monjas de la caridad, pues hice un apéndice, y un día, pues hablando con Ramón, me vine arriba y le dije a Ramón, mira que yo tengo una tercera parte, esto fue hace ya muchos meses, y aquello se ha hecho realidad. Bueno, pues eso es lo que presento hoy en este ámbito de la parroquia. Y para ello, me voy a poner por aquí, voy a empezar con un preámbulo que ahora explico en qué consiste. Luego voy a explicar lo que se dice que pasó. Y cuando hablo yo del Evangelio en el Nuevo Mundo, estoy hablando también de la conquista, es decir, el papel que hicieron nuestros conquistadores en la conquista de América. Pero que ambas cosas es lo mismo. Hablar del Evangelio, hablar de los conquistadores va a ser lo mismo, porque curiosamente en aquella época existía la dualidad de que detrás de cada conquistador había un doble interés, un interés ambicioso de mejorar en la vida y por lo tanto sacar fruto de esos nuevos territorios descubiertos, pero también con el Evangelio, con el catolicismo junto a la espada. Es curioso, pero la espada y la cruz, dicen la mayoría de los historiadores, que esa dualidad existía, no solamente en Isabel la Católica, que es la que propicia esto, sino en todos sus súbditos. Pues yo voy a contar lo que se dice que pasó, lo que ha llegado hasta nuestros días. Luego lo que yo creo que es la verdad desconocida, porque la razón de ser de esta conferencia tiene que ver con que, igual que Cristóbal Colón cuando va hacia tratar de descubrir las especias, descubre un continente que no podíamos ni imaginar que estaba allí, yo, Ignacio Moyá Ayuso, cuando entro en la historia de Cristóbal Colón y voy buscando, y os puedo asegurar que nada más que la historia comercial y la historia de mando de Colón, el resto no me interesaba porque me daba miedo, pues yo voy descubriendo, igual que Colón descubre un nuevo mundo, yo descubro que el Evangelio y el papel que hicieron los españoles no es solamente como para no sentirnos avergonzados, sino muy al contrario, para poder tener la cabeza alta y sentirnos orgullosos del papel que hicimos como conquistadores de la época.
Y voy a tratar de terminar con un coloquio. Yo que esta conferencia no se puede alargar, no porque yo no quiera, sino porque yo voy a contaros lo que sé del tema, que no es mucho, pero ahora veréis, termino de aclarar eso. Mirad que donde pone preámbulo, el preámbulo que quiero hacer es hablaros sobre la autoridad del ponente, y el ponente soy yo, ¿sí? No, yo imaginé y dije, hombre, a mí, si yo voy a una conferencia y se me pone ahí un señor de Murcia y se pone a hablar del Evangelio, pues me gustaría saber a qué distancia se encuentra este hombre del Evangelio, ¿sí o no? Es decir, qué autoridad, entre comillas, tiene para hablar del Evangelio. Y creo que la autoridad que tengo es mucha y poca. Y me explico. Yo creo que hay dos tipos de católicos. Los comprometidos, que son los menos, y una muy buena representación de ellos pues es esta, por razones obvias, es decir, sois vosotros, y los tibios, que desgraciadamente somos la mayoría. Yo no tenía por qué ser un católico tibio, porque la historia de nuestra familia, y tengo aquí a mi madre, de la que pienso hablar ahora bien, voy a hablar bien de ella, primero porque la quiero mucho, y segundo porque sé que no se va a poder sentir avergonzada de lo que yo diga aquí, porque mi madre es prácticamente sorda. Pero es verdad que la historia de nuestra familia está íntimamente ligada a la Basílica Hispanoamericana de la Merced, que por cierto, la Virgen de la Merced son palabras mayores, porque tú sabes, mamá, que la Virgen de la Merced es la patrona de los presidiarios, pero el origen es que era la patrona de los cautivos. Es decir, cuando los musulmanes arrasan todos los reinos cristianos en España, todos esos cristianos que han dejado de serlo y ahora ya son casi musulmanes, pues la Virgen de la Merced, los mercedarios lo que hacían era redimirlos. Es decir, muchos de ellos se entregaban a los musulmanes a cambio de liberar cristianos, y en cualquier caso trataban de redimirlos de la pena y el dolor que significaba el haber pedido la fe cristiana. Bueno, pues nosotros hemos estado, mi familia, muy vinculada desde el año 1965. Yo nazco en Cartagena, no sé si tenéis tiempo, pero con 6 años, mi padre, que era marino de guerra, a mi padre lo destinan al cuartel general de la Armada, y la historia de nuestra familia en la calle General Moscardó de Madrid pues está muy vinculada a esta Basílica Hispanoamericana de la Merced. Mi madre es una católica comprometida. Bueno, ya sabéis que yo expliqué en una conferencia que la diferencia entre estar comprometido o estar a medias, había un símil ahí muy interesante que eran los huevos con bacon. En los huevos con bacon, el cerdo se ha... Sí, mamá, suena a disparate, pero yo te lo voy a explicar. En los huevos con bacon, el cerdo se ha comprometido y la gallina está a medias. Ahí pone el huevo y... Entonces, mi madre es más de lo primero, ¿no? Porque, y aquí de verdad la pongo allá como ejemplo, que si no estuvieras tú delante, mamá, lo diría de cualquier manera, porque me parece que es un buen ejemplo de lo que es ser católico comprometido. Mi madre lo que nos ha enseñado a todos los hermanos, y tengo aquí a 2 hermanos más, decidme bien si recojo el sentir fraternal de los hermanos, pero yo creo que nuestra madre lo que nos ha enseñado es que más importante que esa puerta de acceso al templo es la puerta de atrás. Es la puerta que tienen todas las parroquias por donde se accede a los necesitados, a los ancianos, a los enfermos, y esa es la puerta que suelen utilizar los comprometidos, ¿sí o no? Los tibios entramos por esta, estamos ahí un poco como puestos por el ayuntamiento, pasamos por todos los sacramentos sin pena ni gloria y poco más, eso entre tú y yo, ¿sí? Pero los comprometidos, y eso es el ejemplo de mi madre, que con 12 hijos pues ha sido capaz de sacar tiempo para atender a ancianos, a enfermos, etc. Bueno, pues yo podía haber sido un católico comprometido porque mi madre sembró esa semilla. Yo he sido monaguillo ahí durante años. Nosotros hemos cantado en el coro de misa haciendo hasta doblete los domingos, junto con Matecha, que también está comprometida con esta parroquia y canta aquí. O estaba, bueno, pero que también nosotros nos hemos conocido en aquella época y allí cantábamos, ¿te acuerdas? Y hacíamos hasta doblete, es decir, cantábamos en misa de 12 y en misa de 1. Yo lo tenía todo para ser comprometido, católico comprometido, pero seguí el curso de tantísimos en los que, bueno, pues por los avatares de la vida, yo llegó un momento en que me consideraba católico tibio. Lo que pasa que creo que a día de hoy soy católico tibio distinguido. ¿Por qué distinguido? Y pongo en mi haber algo, y esto doy para no, porque yo soy una persona que he tratado de ser coherente y he huido siempre de la hipocresía, y entonces hice una cosa, huir de la frase, yo soy católico no practicante. Pero se puede oír semejante disparate. O sea, o estás o no estás.
Pero esa frasecita, ¿verdad?, que nos ha servido a tantísimos para defendernos y calmar un poco la conciencia y decir, hombre, soy católico, o sea, yo ya con Dios yo ya me conecto, pero yo de mi manera y tal. O estás o no estás. Entonces yo esa frase huí de ella. Y otra cosa que también hice fue el no echar la culpa a los curas, que eso también es muy fácil. No sé si sabéis eso de que por cada dedo acusador hay 3 dedos que te acusan a ti. Así que por cada acusación que hacemos a cualquier sacerdote del mundo, pues cualquiera de nosotros hemos perdido miles de oportunidades de hacer más grande la Iglesia Católica si hubiéramos querido. Con lo cual, yo reconozco que cuando entro en la historia de Cristóbal Colón me siento pues católico tibio, en búsqueda de captura. Mi madre, que es muy positiva, es muy entusiasta, está convencida que me voy a caer del caballo como San Pablo en cualquier momento, ha llegado a decir, tú vas a terminar siendo sacerdote. Cuidado con las madres que muchas veces aciertan. Pero bueno, ¿por qué cuento esto? Y esto tiene un interés, porque creo que esto me da mucha autoridad para poder hablar de este tema. Es decir, quien habla del Evangelio en el Nuevo Mundo no es un sacerdote, no es un teólogo, no es un católico comprometido, sino que soy una persona que además intencionadamente trato de huir de las crueldades de nuestros conquistadores que con el Evangelio en la mano iban ahí haciendo atrocidades. Yo voy huyendo de eso, pero me lo voy encontrando. Y según voy conociendo, como dice el Evangelio de San Juan, como la verdad os hace libre, pues yo empecé a levantar la cabeza y me interesaba subrayar esto porque lo que quiero compartir con vosotros son descubrimientos que he hecho yo y que me parece que no hay foro idóneo para poder compartir esto como es este. ¿De acuerdo? Entonces creo que tengo mucha autoridad en la medida que cuento algo que me he encontrado sin pretenderlo y que por lo tanto no ha entrado con calzador, y creo que tengo poca autoridad y desde aquí me declaro, a ver, así como cuando hablé de Cristóbal Colón, tenéis que reconocer que yo era un erudito, que os desbordaba con mis conocimientos, que era, pero madre mía, ¿cómo puede saber tanto este individuo? Sin embargo aquí os voy a contar, y por lo tanto más que una disertación y una lección magistral, desde la humildad y no es falsa modestia, pues quiero compartir con vosotros lo que he ido descubriendo. Como creo que va a haber tiempo para un coloquio, pues pido por favor, y por el amor de Dios, nunca hemos dicho que contribuyáis y que corrijáis y que ampliéis lo que yo pueda contar aquí. Muchas gracias. Hago un aplauso que me lo noto yo. Pues mirad, esto es lo que se dice que pasó. Lo que se dice que pasó tiene que ver, vamos a ver un vídeo de 2 minutos, descubrimientos, raza y otras mentiras coloniales. Son 2 minutos nada más, vais a ver a un historiador y periodista argentino, Osvaldo Bayer, contando las atrocidades de lo que hicimos allí. Aclaro una cosa, y es que él habla de los raqueles, que es una etnia argentina. O sea, cuando oigáis raqueles, pues se habla de unos nativos. Vamos a ello. Originarios, indígenas, indios reclamando derechos humanos. Día de la raza, ¿qué raza? ¿Cuál raza? ¿Esta raza o esta? 12 de octubre de 1492. Descubrimiento de América. ¿Es que no vio nadie cuando llegó Colón? ¿Encuentro de culturas o genocidio? Para mí el 12 de octubre es el principio de la destrucción de las culturas autóctonas de Latinoamérica. Nada más. Como para los pueblos originarios han calificado el 11 de octubre como el último día de la libertad. Y creo que tienen razón. Fue para ellos va a venir la esclavitud y va a venir el progreso. El progreso, lo positivo que llaman los europeos. El progreso, ¿para qué y para quién? La conquista tenía una misión divina: salvar. La conquista era la oportunidad de Dios para hacer un mundo sustentado en la fe católica. Llevar la palabra de Dios y la idea de enriquecimiento personal y para la corona, según decía Hernán Cortés. Hoy en día, ocupar un terreno sin papeles está penado por la ley. En ese entonces, los españoles tuvieron papeles. La herramienta para darle legitimidad a la conquista era la bula. La bula era un permiso que otorgaba el Papa para tomar las tierras en nombre suyo, a cambio de convertir a los nativos y proteger la Iglesia, garantizándole poder en la construcción de la nueva sociedad. Según lo publicado, dice, los ranqueles no tienen
salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Claro, si no tiene sentido de la propiedad, ¿para qué vienen? Los conquistadores le dieron el carácter de guerra santa. España luchaba contra el enemigo musulmán, los moros, quienes eran infieles porque no creían en la Iglesia Católica, y trasladaron esa lucha a la conquista en América. Es por esto que llamaron a los templos religiosos aztecas mezquitas y a los habitantes de las Indias infieles. La masacre, resultado de esta guerra, fue considerada por los conquistadores como el triunfo de la cultura europea sobre las culturas americanas. Bueno, esto que hemos visto es un botón de muestra, no sé si al fondo se entendía bien, pero bueno, es un historiador argentino que hace un breve resumen de lo que fue la conquista española y habla de masacre, habla de genocidio, habla de no progreso por culpa de la acción que tuvimos nosotros allí. En fin, habla de muchísimas cosas que desgraciadamente está muy extendido, y esto tiene un nombre que desgraciadamente cala todavía hasta nuestros días, y ese nombre es el de la leyenda negra, que lo resume muy bien Julián Juderías. Ahora se cumple un siglo desde que él hiciera su libro La leyenda negra, y él acuña este término, y que el resumen es esto: al final es una táctica contra España en el que lo que se hace es omitir las cosas buenas que hicimos allí y exagerar pues todo lo malo que se hizo, que también existió, ¿sí? La mayoría de los historiadores ya han pasado muchísimos años y han ido eliminando todas las tesis de la leyenda negra. O sea, a nivel de historia, es curioso, los historiadores ya convienen en decir que la leyenda negra existió y que fue un ataque absolutamente desaforado y exagerado contra el papel que hicimos allí. El problema es que dicen los mismos historiadores que eso ha calado tanto en la población que hoy la mayoría de los españoles, me atrevo a decir que todos los que estamos aquí, tenemos una pequeña cuota de leyenda negra dentro. O sea, en el fondo nos creemos lo que ha pasado. Yo me declaro aquí públicamente como un despertado de la anestesia que produce la leyenda negra, y por lo tanto lo que voy a tratar es de contagiaros. Ojalá que me esté equivocando con este diagnóstico y que todo lo que cuente yo aquí sea obvio, pero creo que hay que desmontar demasiados mitos, y para terminar, ojalá que compartáis conmigo el que podemos tener la cabeza alta y sentirnos orgullosos de lo que hicimos entonces. Vamos a ver cómo. En primer lugar, definimos la leyenda negra, la define Julián Juderías, y nos dice lo siguiente: por leyenda negra entendemos el ambiente creado por los fantásticos relatos que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en casi todos los países. Las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles como individuos o como colectividad. La negación, o por lo menos la ignorancia sistemática de cuanto nos es favorable y honroso en las diversas manifestaciones de la cultura y del arte. Las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra España, fundándose para ello en hechos exagerados, mal interpretados o falsos en su totalidad. Y finalmente la afirmación contenida en libros, al parecer respetables y verídicos, y muchas veces reproducida, como acabamos de ver, comentada y ampliada en la prensa extranjera, de que nuestra patria constituye desde el punto de vista de la tolerancia, de la cultura y del progreso político una excepción lamentable dentro del grupo de las naciones europeas. Termina diciendo que, en una palabra, entendemos por leyenda negra la leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos, dispuesto siempre a las represiones violentas, enemiga del progreso y de las innovaciones. La leyenda que, habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI, a raíz de la Reforma, no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces. Los historiadores convienen decir que esto es así, pero no solamente los españoles, que podríamos ser sospechosos, sino muchísimos de los que hoy forman parte de países que generaron e inducieron esta leyenda negra. ¿Cuál es el origen de la leyenda negra? Bueno, para mí, haciendo un resumen, 4 son las fuentes en las que han bebido los que de manera maquiavélica han elaborado esta leyenda negra, ¿no? Por una parte, la expansión de Aragón. Aragón llegó a ser un microimperio en el Mediterráneo, y en ese conquistar el Mediterráneo se hicieron con Italia. Entonces no era Italia, pero aquellos que se reconocían como herederos de la divinidad de Roma no podían digerir
que unos que veníamos de territorio ibérico pudiéramos conquistarles a ellos, cuando estos unos éramos unos ignorantes y sobre todo con rasgos absolutamente racistas, porque a los ibéricos nos consideraban pues una mezcla con moros y judíos, y todo esto hizo que la primera piedra de la leyenda negra lo pusieran esos países mediterráneos que van a empezar a practicar la hispanofobia de una manera absolutamente exagerada y desproporcionada. También la propia Reforma protestante, cuando se rompe la hegemonía del catolicismo en Europa, pues obviamente va a haber dos bandos en conflictos y por lo tanto les va a interesar mucho a los Países Bajos pues empezar a hablar mal de España, puesto que empezaba a haber ese pulso de lucha de religiones. Precisamente como consecuencia de eso, va a aprovechar, ahora hablaremos de él, Orange, va a aprovechar la rebelión de los Países Bajos para, ahora veremos, escribir unos escritos absolutamente pintados de todo contra España y muy concretamente contra Felipe II. Y por último, la propia evangelización de América. O sea, pensemos que en Europa lo que se llevaba entonces era expandirse. España no era el único país que quería descubrir, ya lo estaban haciendo los portugueses, como vimos en la primera parte, y luego, como dije yo también en la conferencia, prueba de que todos tienen interés en expandirse es que hoy América, en todo el continente americano, hay presencia, ¿te estoy tocando, Ramón? Hay presencia de todas las grandes coronas de la época. Entonces, claro, era muy difícil digerir a los protestantes que el catolicismo había encontrado un continente lleno de indígenas que eran susceptibles de ser evangelizados. Todo este suma y sigue hace que se conforme la leyenda negra. Pero muy concretamente lo que actúa de impulsor, de motor de la leyenda negra, son tres personajes con tres obras que escriben cada uno de ellos. Guillermo de Orange, no sé cómo se llama. Bueno, no, ¿cómo es? ¿Cómo es? Si lo sabes tú, ¿no? Ahora tenemos aquí un erudito, mi hermano gemelo, resulta que lo sabe todo y tal. Bueno, pensemos que este era un funcionario de la corona española allí en los Países Bajos y fue un absoluto traidor al rey Felipe II. Entonces aprovecha la Reforma protestante para atacar al rey de España y escribe su apología en la que tacha al rey Felipe II absolutamente de todo, porque Felipe II, el pobre hombre, al final fue el embudo en el que tuvo que converger todo el odio y toda la hispanofobia de la época. Entonces a Felipe II se le tachó de incestuoso, de que había asesinado a su primera mujer, de que había provocado el asesinato también de su primogénito, y bueno, absolutamente cruel, ignorante, fanático, etcétera, etcétera. Antonio Pérez fue un traidor a la corona de España, pero ya aquí en España estuvo metido en las intrigas de Palacio, engañando al rey Felipe II, y cuando se descubrió que el asesinato de Escobedo había sido de manera diferente a como él lo estaba planteando, pues hizo que actuara la justicia, que persiguió a Antonio Pérez, que perseguido por la justicia pasó por Aragón, luego Francia y terminó en Inglaterra. Y en Inglaterra se alinea con Guillermo y efectivamente él, que conoce muchas cosas de lo que pasa en la corona española, pues aprovecha esos secretos de Estado para idearlos, pero una vez más mintiendo y exagerando. Y él es el que ratifica que efectivamente Felipe II mató a Carlos el Príncipe. Y Fray Bartolomé de las Casas, con el que me voy a detener un poco, que escribe La breve destrucción de las Indias, que ahora hablaremos. Pero es importante, puesto debajo de cada uno de estos tres personajes, que escriben una obra. El escribir una obra por sí sola no sería motivo suficiente como para impulsar la leyenda negra. El tema es que se acaba de descubrir la imprenta y que por lo tanto en esos países donde la imprenta está empezando a hacer su trabajo, y entonces cada uno de estos tres relatos, que son absolutamente mentiras y exageraciones, van a estar muy ilustrados, porque claro, en aquella época tampoco los europeos leían mucho, pero sí los van a ilustrar siempre con, ahora veremos alguna, con ilustraciones que ponían a los españoles pues absolutamente como unos depravados y de ahí para arriba, ¿no? Entonces la fatalidad hace que esos textos, a través de la imprenta, pues se crea la primera gran guerra de la propaganda, que hasta nuestro rey Carlos I de España y V de Alemania decía que no entendía, era como que él estaba esperando en el campo de batalla con la espada para combatir como se había hecho toda la vida, y él no podía digerir o aceptar que estaba perdiendo una guerra sin tener que utilizar la espada para nada. Y es la primera gran historia de una guerra de propaganda, una guerra psicológica que definitivamente perdimos. Y tanto perdimos
que, insisto, la leyenda negra subyace hasta nuestros días. Fray Bartolomé de las Casas, del que luego recuperaré parte de su obra, hay que decir que nace en Triana, en Sevilla, y que termina sus estudios en Salamanca. Fue una persona muy erudita, muy preparada, estudió varias disciplinas, y cuando era un joven, bueno, su padre va a participar en el segundo viaje de Cristóbal Colón, y atención a este dato, cuando llega la primera remesa de esclavos de las Indias, el padre de Fray Bartolomé, el que va a ser luego dominico, Fray Bartolomé de las Casas, el padre del joven Bartolomé, le regala un esclavo. Esclavo que luego hay que devolver a la corona, como luego veremos. Pero quiero decir que Fray Bartolomé de las Casas, que luego va a ser el defensor a ultranza de los indígenas, él participó del esclavismo desaforado que había en la época. Abro y cierro un paréntesis. Estamos hablando de una Europa en la que por una parte existía el eurocentrismo, que significaba que con los conocimientos de la época, y abro otro paréntesis aquí, todo esto que estamos hablando definitivamente, sin caer en el presentismo, no se puede entender nada. O sea, hay que hacer un esfuerzo, que yo lo he tenido que hacer, para dejar a un lado los códigos morales y éticos que tenemos hoy en día, porque si no, no salen las cuentas por ningún lado. Por lo tanto, dejando a un lado el presentismo, hay que entender lo que era el eurocentrismo, por el cual nosotros, como viejo continente y como civilización más avanzada que lo éramos en la época, pues entendíamos que todo el que no fuera de Europa no era racional, no eran humanos. Los esclavos de piel negra que luego terminaban viniendo de África no eran humanos, igual que el resto de los que no estuvieran en Europa. Pero además hay que entender que en aquella época la relación que había, y estamos hablando del medievo, donde yo es que aquí lo que digo es que, claro que ingleses, holandeses, españoles y portugueses podíamos levantar todos la cabeza y mirar para atrás, pero mirar con alivio y decir, joder, qué bien que el progreso ha hecho que hoy seamos más o menos el animal racional por excelencia, pero para eso nos hemos tenido que ir separando de la irracionalidad, es decir, cuando el hombre era casi más animal que hoy humano, ¿no? En ese contexto del medievo, el esclavismo estaba absolutamente legislado en todos los países, porque la mentalidad que había en la época era muy aristotélica, en el sentido de que siempre era una relación de superior e inferior. Es que la palabra igualdad y el humanismo van a venir mucho después. En aquella época estaba el señor y el súbdito. O sea, hoy hablamos de ciudadanos y ninguno tenemos ninguna duda de que cualquier ciudadano del mundo tiene derechos adquiridos y todos decimos, yo soy ciudadano del mundo, soy ciudadano europeo, y da una idea también de igualdad y que soy uno más de una colectividad. En aquella época la palabra ciudadano no existía, existía el súbdito, el señor y el súbdito. Bueno, pues quiero decir que Fray Bartolomé de las Casas se va a criar en un ambiente también en el que él es el primero que se entiende superior cuando como encomendero va a llegar a las Indias. Apunto también que el mismísimo Martín Alonso Pinzón, que aquí lo hemos encumbrado como no puede ser de otra manera, buena parte de su fortuna la hizo trayendo esclavos desde el Golfo de Guinea hasta España, ¿vale? Entonces, por fin, siendo un joven, Fray Bartolomé de las Casas va a embarcar para las Indias y se va a hacer encomendero. Luego explicaremos un poquito más lo que es la... Bueno, lo podemos explicar ahora verdaderamente, ¿no? ¿Por qué vamos a esperar? Si es que nos lo estamos diciendo. No, la encomienda es un sistema, y aquí empiezo, y esto lo voy a repetir hasta la saciedad, porque en esto fuimos únicos en la época. Es que la conquista de España fue una cosa absolutamente excepcional en la medida que hicimos un montón de cosas que ningún país se lo planteó. Yo no quiero caer hoy en el pues tú más. Es decir, es verdad que vamos a ver cosas de las que nos tenemos que sentir avergonzados porque ocurrieron y fueron crueldades y fueron cosas malas. Pero yo no quiero caer en que los ingleses hicieron más con los aborígenes de Australia o los portugueses con el esclavismo de Portugal, sino que en ese contexto en el que nuestros conquistadores se comportaron como hombres de su época, fuimos los primeros que pusimos el grito en el cielo, como veremos luego, nunca mejor dicho, para tratar de eliminar el esclavismo y humanizar más lo que había sobre el planeta Tierra. Y eso fue España, único país que se va a preocupar por todos estos aspectos. Y fijaros que es que la Declaración de los Derechos Humanos / igualdad la relacionamos con la Revolución Francesa, ya por 1789. Bueno, pues 200 años antes los españoles habíamos trabajado mucho en esas áreas. Pero de todo eso la leyenda negra se encargó de echar un manto de arena para que eso no trascendiera. Lo iremos viendo. Pero efectivamente Fray Bartolomé de las Casas va a ser encomendero. Quiere decir que la corona, en ese regular y que todo se haga con arreglo a derecho, ningún país del mundo lo hizo,
porque los reyes católicos, si fueron algo, fueron muy centralizadores, porque querían constituir una España, unir todo aquello que estaba desilvanado, y en ese centralismo desaforado que tenían también lo aplicaron a América. Y la Nueva España no va a ser un territorio más que han conquistado unos españoles, como pasaba en Australia con los ingleses, o el rey Juan II de Portugal. Yo creo que nunca sabía lo que eran las factorías que había en todo el continente africano, pero eran factorías que daban rentabilidad, oro y esclavos. No, nuestros reyes van a legislar de tal manera que la Nueva España es una provincia más del Imperio Español. Y por lo tanto, es verdad que luego se va a cumplir lo de que nunca se legisló tanto, a la vez que nunca se incumplió tanto, ¿no? Pero de luego, el esfuerzo titánico que hicieron los reyes para que aquello se hiciera con arreglo a derecho está más que documentado. Por lo tanto, Fray Bartolomé de las Casas es un encomendero, es un conquistador al que se le ha dado una encomienda, que lo que venía a significar es que los reyes de España lo que legislaron es que cada conquistador se le daba un territorio, y dentro de ese territorio los indígenas tenían que ser necesariamente sí o sí evangelizados / civilizados, y a cambio esos indígenas tenían que hacer los trabajos que le dijera el encomendero, y tenían que pagar incluso unos impuestos a la corona. Esto con la mentalidad de hoy es un disparate, pero con la mentalidad de la época es que ya hubiera querido algún Sius que hubieran hecho algo parecido con ellos allí, ¿sí? Luego, Fray Bartolomé de las Casas, ¿por qué diré yo Cristóbal Colón? Es encomendero. En este sentido, y se va a ordenar sacerdote en el Nuevo Mundo en 1512, 10 años después. Es el primer sacerdote que se ordena allí en el Nuevo Mundo. Aquí me quiero hacer un paralelismo entre San Ignacio de Loyola y Fray Bartolomé de las Casas, y creo que no es disparatado. Ignacio de Loyola es un capitán de artillería que en el sitio de Pamplona contra los franceses es herido, y estando postrado pide libros de caballería, y como no hay, le dan libros de vidas ejemplares. Nosotros sabes tu mamá, porque te lo he contado muchas veces, para hacerte ver que yo soy el mejor hijo que tienes. Y luego, pero eso son ya cosas nuestras. Sí. Bueno, San Ladislao Rey, y San Francisco Javier, ahí tenemos. Y San Carlos Borromeo. Bien, Santa Teresa de Jesús. Pero es verdad que San Ignacio de Loyola, al no recibir libros de caballería estando herido, pues en su convalecencia lo que lee son vidas ejemplares, y por lo tanto decide dejar la espada, que se la deja a la Virgen de Montserrat, y decide hacer una compañía, en este caso ya no de militares, sino de religiosos, la Compañía de Jesús. Pero es que Fray Bartolomé de las Casas es algo parecido, es conquistador, y viendo que las encomiendas terminan siendo una manera de esclavizar de manera soterrada, él se rebela contra esto, y es verdad que cree que se están cometiendo muchísimas injusticias, toma los hábitos y se ordena sacerdote en el Nuevo Mundo. Se va a convertir en el protector de los indios, para lo bueno y para lo malo, que lo aclararemos, y escribe la brevísima destrucción de las Indias, que como va a pasar en el caso de Guillermo y en el caso de Antonio, me estáis siguiendo, Guillermo de Orange o de Orange y Antonio Pérez, aquí va a ocurrir una cosa, y es que hay un canalla que se llama Teodoro de Brie, que es un orfebre holandés, que tiene una imprenta, y entonces lo que va a hacer es coger la brevísima destrucción de las Indias. Es un relato que hace Fray Bartolomé de las Casas, que lo dirige a la corona, y esto lo subrayo, porque estamos ante la primera vez que en el mundo, desde el propio sistema, se levanta una voz de autocrítica. Se podrá decir lo que se quiera de Fray Bartolomé de las Casas, que desgraciadamente va a contribuir mucho a la leyenda negra, pero no deja de ser una voz española que pone en cuestión el sistema que estamos llevando a cabo allí. Ya hubieran querido los Sius, y alguno del séptimo de caballería hubiera hecho lo mismo. Pero efectivamente la breve destrucción de las Indias es un relato absolutamente exagerado, porque muchos historiadores llegan a apuntar si Fray Bartolomé de las Casas no podría tener algún tipo de desequilibrio emocional, porque el relato que hace es una defensa tan encendida y tan vehemente de los indios, que da unas vueltas de tuerca innecesarias, y esas vueltas de tuerca innecesarias, contando atrocidades que no se correspondían con la realidad. Claro que hubo maltratos, hubo abusos y alguna que otra atrocidad hubo, pero seguramente, dicen los historiadores, no fue la generalización, que es lo que hace Fray Bartolomé de las Casas, lo eleva a ese nivel, se lo dirige, le dedica la breve destrucción de las Indias al rey Felipe II, que es el que ha heredado todo el continente, o sea, todo el proyecto de América, y este relato
que yo aquí me sorprendo, porque el rey Carlos I de España, que dirigía un imperio que le podía haber volado la cabeza al minuto 1 a Fray Bartolomé de las Casas, esto va en el haber de lo que hicimos los españoles, no hubo ninguna voz que fuera anulada, y eran voces muy críticas, ya lo veremos, incluso lo que llegó a ocurrir cuando esas voces se elevaron mucho y pusieron de manifiesto muchas cosas que eran verdad. La breve descripción de las Indias la va a recoger Teodoro de Brie, que va a hacer 39 dibujos grabados, que se van a correr como la pólvora en Europa, se van a traducir en varios idiomas los textos que llevaban, y el canalla de Teodoro de Brie lo que va a hacer es que todo lo que sean grabados que tengan que ver con la conquista de los españoles, pues a los conquistadores los va a poner malos, malísimos, y a los indios los va a poner como absolutamente seres inocentes. Mientras que los grabados, voy a enseñar un grabado de una conquista y de la otra, es que los grabados que tienen que ver con los anglosajones, pues lo pone todo en plan poético, y aquello fue idílico, etcétera, etcétera. Fijaros, este grabado que se explica de la siguiente manera. Aquí a la izquierda tenemos una mujer indígena que ha decidido suicidarse, porque no puede más con lo que está pasando allí. Ha atado a su cintura a su hijo, que está también falleciendo. Aquí tenemos a un conquistador que lo que tiene en ambas manos es un niño despedazado en dos, que a su vez se lo está dando de comer a los perros de caza. Entonces, a su vez, hay un sacerdote en el centro que está tratando de dar las últimas bendiciones. No, está bautizando a ese niño que está a punto de morir, sin embargo el sacerdote lo está bautizando. O sea, esto es un disparate, porque entre otras cosas, estas prácticas de antropofagia y tal, eran lo que hacían los indígenas cuando llegamos allí. Luego lo retomaremos. Pero esto, que nos causa horror, era el horror que le causaba a nuestros conquistadores, que eran gente muy normal, muy vulgar, y muchos serían brutos, pero por muy embrutecidos que estuvieran nuestros conquistadores, cuando se encontraron que los caribes practicaban la antropofagia, y luego lo que se va a encontrar, por supuesto, Cortés y Pizarro, tanto en Perú como en México, donde el infanticidio, la antropofagia, etcétera, etcétera, estaba a la orden del día. O sea, esos relatos se corresponden con lo que hacían los indígenas, que precisamente el Evangelio lo que va a hacer es civilizar y cambiar esas prácticas y esos rituales ancestrales divinos por una palabra que para ellos es nueva y que obviamente tiene que ver con la caridad y el amor, y ese era el Evangelio. Ahora fijaros, este es otro relato de Brie, pero ya dirigido a la conquista anglosajona, donde los indígenas pues están dando la bienvenida poética a los anglosajones que están ahí llegando. Bueno, y por fin, pues, Fray Bartolomé de las Casas va a morir en Madrid. Luego lo retomaremos, pero yo el resumen que haría de Fray Bartolomé de las Casas es que va a ser un agitador, va a remover muchas conciencias, es decir, va a impulsar el que se revisen muchas cosas de las que se estaban haciendo, pero que esas vueltas de tuerca, esos relatos que hizo en la brevísima descripción de las Indias, pues van a provocar que la leyenda negra nos caiga como un San Benito, nunca mejor dicho. Bueno, vamos a hablar ahora unas pinceladas nada más de algunas cosas de la leyenda negra. Y de cada una de estas cosas se podría hacer una conferencia, pero bueno, yo voy a tratar de decir cosas así que me han llamado la atención, ¿no? En primer lugar, la leyenda negra se encarga de demonizar la Inquisición. Yo, hace unos años, nosotros tenemos un primo hermano que es sacerdote, que es de la orden de los claretianos. Tenemos un primo hermano que es claretiano, y hace mucho tiempo, junto con otros familiares, en una reunión y tal, pues yo fui a Degüello y le hice la pregunta. Bueno, ¿y tú, sacerdote, cura, qué puedes decir de la Inquisición? ¿O es que eso se puede defender? Y me acuerdo que él con mucha sabiduría, lo entiendo ahora, en su momento no lo entendí, me dijo, oye, antes de empezar a hablar cualquier cosa, ¿de qué Inquisición estamos hablando? Yo no estaba preparado para esa respuesta. A lo cual, ¿no? Hoy es el día que hay que decir que la Inquisición española nace en 1476. Fue la última Inquisición que se arraigó en Europa, y que 200 años antes, en Francia, cuando los herejes empezaron a dar problemas serios al catolicismo allí, pero es verdad que la Iglesia Católica crea la Inquisición. Pero ha habido Inquisiciones en Inglaterra, en Francia y en muchísimos países. La nuestra es la más tardía,
Pero desgraciadamente hoy es el día que cuando estás en Toledo y te llega un holandés o un alemán o un inglés y le preguntan al guía, oiga, ¿podremos ver algo de la Inquisición? Y dan ganas de mirarle y decir, pues vas a ver tú la tuya allí a tu país, que la tenéis y muy acendrada. Esto es absolutamente cierto, ¿eh? Por lo tanto, yo cambio eso que hay ahí, la Inquisición, lo cambio por la Inquisición en España, de la cual hay que decir que efectivamente era un tribunal. Aquí hay que hacer un esfuerzo, pues yo por lo menos hice un esfuerzo para entender, dejando una vez más el presentismo a un lado. En aquella época la religión y política era absolutamente lo mismo. Y en Europa en concreto ser católico, yo leía una vez un símil que me gustó y me parece que es pedagógico, ser católico en aquella época era como ser demócrata ahora. De tal manera que si aquí alguno de los que estamos en este foro se declarara antidemocrático, pues seguramente resultaría como una persona hostil al sistema, poco entendida y una persona que de haber muchos pues podrían desestabilizar el sistema. Y esto es lo que ocurría en aquella época, es decir, toda disidencia religiosa iba a suponer un problema no solamente como lo entendemos hoy en día de creencias, que absolutamente la libertad religiosa está en los países más avanzados, está absolutamente establecida, pero en aquella época ser hereje era sinónimo, era tan grave como ser criminal, es decir, uno que matara a alguien o uno que se declarara hereje tenía la misma condena, porque la herejía significaba un ataque, un asesinato a lo espiritual. Esto hay que entenderlo así, yo no lo he inventado, sino que esto era así. De tal manera que el catolicismo tiene que crear lo que se llama la Inquisición, que procede del Papa, y lo que va a tratar es de perseguir a los herejes para tratar de estabilizar el sistema. Los números que hay con respecto a la Inquisición son absolutamente demoledores. Lo que pasa es que la leyenda negra se ha encargado, insisto, que en el único sitio donde hay elementos de tortura es en Toledo, es en el museo que hay ahí perenne donde se ven todos los elementos de tortura. Pero es que parece ser que en 300 siglos de Inquisición en España pues murieron 3.000 personas, que yo con esto no voy a decir que sean pocos, cualquier muerte es tremenda, pero los números que son 3.000 personas de la Inquisición española frente a 30.000, un cero más arriba, un cero más abajo, solamente en Inglaterra. En términos de caza de brujas, es que fue absolutamente demoledor. O sea, es que en Europa, en aquella época, se cargaban a mujeres y mujeres y mujeres por ser brujas, que en España fueron 95, y bueno, si tú te vas deteniendo en cada una de las grandes ciudades que había en Europa, en una eran 700, en otra 15.000, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los números están absolutamente tergiversados. Y luego hay que decir de la Inquisición que era un tribunal eclesiástico, pero que tenía muchísimas más garantías que los tribunales civiles. Y a su vez, el Tribunal de la Inquisición en España tenía infinitas garantías si lo comparamos con lo que hacían los verdugos en Inglaterra, donde no había ninguna ley que legislar aquello. Es decir, los autos de fe que se hicieron en España fueron muy pocos frente a la barbarie que señala la leyenda negra. Y en cualquier caso, fueron tribunales que lo hicieron, insisto, con una garantía. Pero es verdad que llegaba un momento en que si uno se declaraba, sobre todo judío, no converso, pues podía sufrir la muerte. Eso es absolutamente cierto. Otro tema que quiero comentar también es la expulsión de los judíos, que es un tema que a mí también me ha preocupado, pero una vez más hay que decir la expulsión de los judíos ¿de qué país? Pues es que parece que la reina Isabel la Católica es la única que expulsa a los judíos el 31 de marzo de 1492. Bueno, pues hasta donde yo sé, y de verdad que me declaro con los conocimientos justos para pasar el día, pero suficientes como para decir aquí que hasta donde yo sé los judíos, bueno, han estado expulsados históricamente de todos los sitios, pero de Europa en concreto llevaban 300 años siendo expulsados de Inglaterra, de Francia, de Holanda, y eso está señalado por años. O sea, solamente en Francia hubo 3 grandes expulsiones de judíos, donde eran expulsados sin ninguna garantía y se iban con lo opuesto. ¿Qué es lo que nos encontramos en España? Pues nos encontramos que había una diáspora en el sentido de que toda esa emigración de judíos que no saben dónde ir, vienen a España. Pero es que vienen a España porque aquí es donde hay más garantía, y está en la judería, y es donde pueden vivir relativamente bien. Es cierto que el sistema les obliga a convertirse. No pueden ser judíos, que además llevan el asesinato de Jesucristo sobre sus espaldas. Todo esto hace que en la España que se está conformando los judíos sí o sí podéis vivir aquí, pero tenéis que convertiros. Y muchos se convertían, y eran los conversos, pero los falsos conversos eran los que, una vez más, insisto, desestabilizaban el sistema y por lo tanto eran susceptibles de ser perseguidos por
por la Inquisición. Pero la expulsión de los judíos, claro, aquí aplico otra vez, no se trata de decir, pues tú más, ¿no? Si aquí de lo que estamos hablando es ¿por qué nosotros? Si esto era para sentirse avergonzado, vamos a avergonzarnos toda Europa, tal como he dicho anteriormente. Luego otra cosa importante es que la leyenda negra se encargó de decir que nosotros lo que hicimos fue desestabilizar un paraíso, un lugar idóneo y una balsa de aceite que era América cuando nosotros llegamos allí. Y esto es rigurosamente incierto. Es verdad que cuando Colón en el primer viaje reporta la corona, lo primero que dice en su carta es que se ha encontrado con unos indígenas que son los taínos, que son muy pacíficos y que son fácilmente evangelizables y que con unas baratijas, pues a cambio, pues parece ser que nos van a dar oro. Ahí Colón, cuando llega del primer viaje y se entrevista con los reyes en Barcelona, Colón va a dar su pico, va a estar ahí en lo más alto, porque viene, aparentemente ha descubierto las especias, pero además lo que nos está contando es que es un lugar con un potencial extraordinario. Y tanto es así que los reyes, en el plazo de 8 meses, crean el segundo viaje de Cristóbal Colón, en el que salen del puerto de Cádiz 17 barcos con 1.500 hombres. 1.500 hombres que van a civilizar todo aquello que Colón ha anticipado, con profesiones de todos los tipos y etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que cuando Colón llega allí, los 39 hombres que han quedado de la Santa María han sido pasados a cuchillo, posiblemente por los taínos, pero seguramente por los caribes. ¿Qué son los caribes? Pues otro tipo de indígenas que hay allí, que son los que practican la antropofagia y practican todos esos rituales y que en cualquier caso estaban sometiendo a los taínos. ¿A dónde quiero llegar? Pues que la guerra en el mundo existe desde que el hombre es hombre. Pablo VI dijo: si queréis ser hermanos, dejad caer las armas de vuestras manos. Pero mientras el hombre sea un ser débil, cambiante e incluso a menudo peligroso, las armas serán tristemente necesarias. Y América no va a ser una excepción. No es verdad que aquello fuera una balsa de aceite. Allí había guerras como existían en todos los continentes del mundo. Que por cierto, ahora cierro un paréntesis, rompo una lanza a favor de los portugueses, que van a practicar un tráfico de esclavos absolutamente pues antihumano, eso es obvio. Pero hay que decir de los portugueses que ellos no inventan el esclavismo. Es que hay quien piensa que los portugueses llegaron allí, cogieron a las personas de piel de ébano, a los negros, para entendernos, que los cogieron, que estaban libres por ahí. No, cuando llegan los portugueses allí y se adentran un poco por la selva y abren así los matorrales, lo que se encuentra es un grupo de negros que están encadenados por las tribus de al lado, porque es que la relación de esclavos ha existido desde que la guerra es guerra. Cuando terminan las guerras, todos los que han sido hechos prisioneros, por la costumbre hizo que el que había ganado la guerra, pues los utilizaban a su favor en trabajos forzados o no forzados, etcétera, etcétera. Eso es lo que se encuentran allí, es decir, el esclavismo existía ya en África cuando llegan los portugueses. Luego se trafica con ellos de una manera inhumana, como bien he dicho. Pero América no es un paraíso. En América hay luchas intestinas como en todos los países del mundo, o en todos los continentes. Esto va a justificar, esa es la gran pregunta, ¿cómo es posible que unos cientos de conquistadores, por muchos caballos, pechos y arcabuces que llevaran, cómo hemos podido terminar con imperios como el de la Azteca o el de Perú? Y esto es, la sencilla razón es de que nuestros conquistadores casi dedicaron más tiempo a la diplomacia que a la guerra propiamente dicha, entendida por diplomacia, que al final los españoles lo que hacían era ponerse de parte de uno de los dos bandos. De tal manera que por cada grupo esto lo invento, de 12 conquistadores, pues iban 400 indígenas detrás, que quieran hacer guerra con la tribu de al lado. Por lo tanto, América no es un paraíso. Y encima, y subrayo eso también, bueno, no lo subrayo porque lo voy a decir ahora un poquito más adelante. El genocidio en América. Esto se ha encargado la leyenda negra de tratar de convencernos que los españoles provocamos un genocidio allí. Yo lo dije ya en la segunda conferencia, me parece, y lo repito ahora. Los españoles provocamos allí un exterminio. Y subrayo la palabra exterminio porque sé lo que digo. Provocamos un exterminio de manera inconsciente. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos una civilización más avanzada. Esto es así, sí o sí. Para mí eso es un tema de debate muy interesante. Es decir, ¿por qué nosotros descubrimos América y no son los taínos los que descubren Europa? Dicho de otra manera, ¿por qué existe esa desigualdad de civilizaciones en la época? Que no es mala pregunta, ¿sí o no? Y yo he investigado. Yo definitivamente he investigado y entonces, bueno, sin que sea la única causa, pero a mí me convence mucho un libro de un tal Diamond
y ha escrito Armas, Gérmenes y Acero. Y viene a decir que uno de los motivos más importantes por los que unas civilizaciones terminan siendo desarrolladas y otras, como es la que nos encontramos allí, que apenas habían pasado el Neolítico y estaban en la era de la recolección, es por la distribución de los continentes cuando se van las aguas después de que el planeta Tierra quedara helado. Ya sé que tengo poco rigor en lo que estoy diciendo, pero me estáis entendiendo, ¿eh? Pero es verdad que cuando se conforma el continente con la distribución de los mares y las tierras, no es por casualidad pensarlo que a nosotros nos toca en suerte vivir en el continente euroasiático. Europa y Asia están ligeramente por encima del Ecuador y están en sentido horizontal, mientras que los continentes que van a terminar por no desarrollarse, desgraciadamente están en sentido vertical, que son todo el continente americano y toda África. Y esto va a suponer que tienen una orografía y tienen unas condiciones que no les va a permitir hacer lo que hicimos nosotros. ¿Qué hicimos en Eurasia? Pues pasar de la era del bronce, pasar a la era de la agricultura. La era de la agricultura, ahora lo veremos, ahora la agricultura la menospreciamos, pero fue un avance decisivo en el progreso del ser humano. El poder tener trigo y cebada fue importante. ¿Por qué? Porque nosotros procedíamos de la era de la recolección, que es como están los indios nativos cuando llegamos allí. La era de la recolección significa que cada mañana el ser humano tiene que levantarse y cazar y pescar, y así un día y otro día y otro día, hasta que nosotros, que sí podemos hacerlo, porque las condiciones orográficas y de temperatura se permiten en Asia y en Europa, decidimos un día que en vez de hacer tanto esfuerzo para conseguir los alimentos a diario, lo que vamos a hacer es que tanto la tierra como los animales trabajen para nosotros, para el hombre. Y entonces pasamos a la era de la ganadería y la era de la agricultura. Yo labro el campo y el campo me da de comer y ya no tengo que ir a buscar cada día pues el diente de león, el maíz o el conejo. Y cierro el paréntesis. O sea, quiere decir que cuando nosotros llegamos allí a América nos encontramos que está en una situación neolítica, es una situación de que apenas han pasado la edad, bueno, no han llegado ni a la edad del bronce nuestra. Y eso va acompañado de que los rituales religiosos que tenían eran, y eso ya tiene que ver con lo último, que es la imposición del Evangelio, es decir, impusimos nosotros el Evangelio, y eso es rigurosamente incierto. Ellos van a abrazar la fe católica de aquella manera, porque imaginaros que aquello fue muy caótico, pero a ellos les costó muy poco deshacerse de sus creencias, quizás porque eran unas creencias absolutamente ancestrales, como ya hemos dicho aquí, donde asesinaban a los niños para ofrecérselos a Dios, y claro, ante eso el Evangelio pues aparece como una religión absolutamente innovadora, y es una religión, como he dicho antes, también basada en el amor y en la caridad, y acompañada de una civilización que sus propios rituales no les ofrecían. Y además hay que decir que a los indígenas les costaba muy poco cambiar de dioses, porque no había una religión homogénea como ocurría en Europa, sino que el dios iba acompañado de, si era el azteca, pues del dios azteca, si luego venía, o antes estuvieron los mayas, era el dios de los mayas, con lo cual cambiar y pasar al Evangelio les costó poco, frente a lo que también ha pretendido hacernos creer la leyenda negra. Bueno, pues hasta aquí un poco lo que se ha dicho de lo que hicimos. Ahora voy a contaros la verdad desconocida de cómo fue el Evangelio en el Nuevo Mundo y cómo ocurrieron los hechos de verdad, hasta donde yo sé. Entonces voy a utilizar un cuadro que quiero que en todo momento aparezca ahí: la verdad os hará libres, porque tiene mucho que ver con esta conferencia. Cuando se descubre la verdad con mayúscula, pues efectivamente se entienden muchas cosas y eso te da una cierta libertad, ¿verdad? Pero voy a utilizar este cuadro en el que llamo la atención, esos son años, ¿verdad? Los años de 1495 hasta 1550. En apenas 50 años, lo que ocurre en España es absolutamente trepidante. O sea, pensemos lo que son 50 años de nuestra vida y es que pasa en nada. Sin embargo, eso va a estar cargado de muchísimo progreso, y subrayo la palabra progreso. Todo empieza cuando Colón, en su segundo viaje, envía esclavos. O sea, hemos visto que Colón llega del primer viaje, lo reciben con laureles y él va a la segunda expedición. En la segunda expedición empieza a quedar claro que no hay oro, que va a ser el gran fiasco, ¿verdad?, de América. Entonces resulta que Colón no tiene, porque recordáis cuando yo conté en plan erudito que las cosas más importantes que había en la época eran el oro, los esclavos y las especias, eran los tres valores. Y ahora, si nos ponemos a pensar, Colón en su segundo viaje se da cuenta: especias como que no hay, aquí está pasando algo. Oro tampoco, en
encuentran muy poquito y tal, y Colón ahí sufre un momento con demor. Ay, Dios mío, los reyes esperando. Bueno, ¿qué pasa? Que te has ido para allá con 17 barcos, 1500 hombres, ¿dónde está todo eso? Reporta, Colón. Y Colón en ese momento ahí con demor dice, bueno, como no tengo ni especias ni esclavos, ya lo tengo, esclavos. Y en su segundo viaje manda 300 esclavos. Atención a este dato, 300 esclavos que llegan a Sevilla, los recepciona la corona real. Por orden de los reyes católicos, Fonseca, que es la mano derecha del rey, recepciona a los esclavos. Y le dan simbólicamente una palmadita a Colón en el bien. Vamos teniendo esclavos, que era muy importante. Los esclavos cambiados por dinero daban muchísimo dinero. Lo he dicho mal, pero me habéis entendido bien. Era una fuente de riqueza. Con lo cual los reyes, fijaros lo que está pasando, ¿eh? Desde la mentalidad que tiene Isabel la católica, pues recibe los 300 esclavos y dice, venga, vale, pues eso al tesoro real. Y unos días después, y este es un momento para mí épico de la historia de la humanidad, la reina sufre un ataque súbito de remordimiento de conciencia. Y me la imagino por la noche, este es un momento épico de la historia de la humanidad, lo digo sin bromas, ¿eh? Y en ese momento la reina Isabel la católica ordena sus ideas y dice, bueno, yo he mandado a este Cristóbal Colón a que traiga dinero y hacer almas para el cristianismo. Y me manda esclavos. A ver, ¿esto cómo es? O sea, estos que tengo yo ahí en Sevilla, que son los que se supone que yo tenía que cristianizar, me vienen en forma de esclavos y se crea un debate mental interesantísimo, porque es el primer monarca, en este caso mujer, la primera monarca de una gran potencia de la época, que cuestiona esclavos o cristianos. ¿Se puede ser cristiano siendo esclavo? ¿Es que un esclavo no es cristiano? Y en ese momento la reina, cuando se levanta el día siguiente con las ideas no claras, pero con una determinación, decide paralizar la operación y da orden a Fonseca de que los 300 esclavos que no sean revendidos, que por cierto uno de ellos es el que había ido a manos del que va a ser Fray Bartolomé de las Casas. Y entonces esto me parece un momento tremendo, porque es el momento en que la reina da orden de que una junta de teólogos, filósofos y personal muy erudita, esto lo va a hacer España de manera recurrente a lo largo de todo el relato que yo voy a hacer. Siempre los reyes se amparan en los conocimientos, y en una escuela de Salamanca que teníamos en Salamanca, que a mí me dijo nuestro primo José María Vega, me dijo una vez también, me hizo una acotación, dice, ojito con que el medievo fue una época de oscurantismo. Lo sería para Europa en general, pero luego en España fue una fuente de luz, porque las universidades que tuvimos estuvieron emanando constantemente textos y muy interesantes todos ellos. Pero efectivamente se detiene la operación y la reina toma la determinación de prohibir el esclavismo de cristianos, subrayo de cristianos, y se establecen las encomiendas, porque es verdad que Colón en su defensa le dice que no, que los que te he mandado yo les había dicho que tenían que ser católicos, cristianos, es que no han querido, con lo cual los he hecho esclavos. Lo cuento en plan de broma, pero esta es la realidad y este es el argumento que da Colón, y si me apuran, pues como que la reina Isabel la católica lo acepta. Por eso se prohíbe el esclavismo de cristianos, que con la mentalidad de hoy en día sigue siendo un disparate, pero para la mentalidad de la época es un salto de gigante. O sea, por primera vez hay un sistema y una corona, la nuestra, la española, capitaneada por Isabel de Castilla, que desde su catolicismo decide que no puede haber esclavismo entre los que se consideren cristianos. Y entonces se establecen las encomiendas que ya lo he explicado antes. Va a morir la reina en 1504, pero va a dejar ese legado, lo va a dejar en su testamento y le implora por favor a su marido, a Fernando el Católico, y a su hija que por favor, Juana la Loca, que por favor continúen con lo que está ocurriendo en las Américas, y da orden tajante de que los indígenas sean tratados exactamente igual que los españoles. Me voy a cansar de decirlo, pero no hubo en la época ningún monarca ni de Inglaterra, ni de Francia, ni de Portugal, las grandes potencias conquistadoras, ningún monarca hizo una apreciación de este tipo. En 1511 se va a producir el sermón de Fray Antonio Montesinos. Alguno de los que está aquí lo conocerá, ¿no? Pues es que yo cuando descubro esto digo, yo creí que lo había visto todo. Y esto me parece absolutamente extraordinario. Fray Antonio Montesinos es un dominico de a pie, que junto con otros 4, en 1510 son enviados a la Española. Ahí ya ha habido unos franciscanos y tal, pero son los primeros dominicos que van allí. Hombre, creo que hay que subrayar y poner en el haber de los dominicos
que es la orden que se considera la orden de predicadores, que su fuente de formación es Salamanca, y por lo tanto los que están llegando allí a América son unos frailes muy, muy cultos y con un sentido muy profundo de lo que dice el Evangelio y lo que debe ser lo que quiere la reina Isabel para esos territorios. Claro, ellos se van dando cuenta, miran, releen el Evangelio y ven la realidad de las encomiendas, miran el Evangelio, miran la realidad y aquello no cuadra, porque yo ya lo he dicho en alguna conferencia, en aquella época nunca se legisló tanto a la vez que se incumplió tanto. La legislación que emanaba en aquella época era increíble, pero no había guardia civil, había muy pocos elementos de control, con lo cual, claro, hay que ponerse en el pellejo de nuestros conquistadores, que son personas de a pie, que han dejado todo en España y se van allí a hacer fortuna. Es decir, es que nuestros conquistadores no formaban parte de un ejército regular, al cual se le podría exigir otro tipo de comportamiento, sino que eran particulares, mini empresarios que querían ganar y querían sobrevivir, y además venían con la mentalidad de súbditos y que por lo tanto ellos tenían una superioridad sobre esos indígenas que la corona está diciendo desde España que sois encomenderos, que tenéis que darles un trato justo y tal, pero la realidad, ya lo he dicho aquí, es que al final había una especie de esclavismo absolutamente enmascarado, ¿no? Claro, esto es lo que se encuentra Fray Antonio de Montesinos, y estos 4 dominicos, en lo que hoy es Santo Domingo, un día se miraron los 4, se reunieron, y digo, hay que hacer algo, y deciden mover ficha. De esos 4 eligen a Fray Antonio de Montesinos, que se sube en el púlpito, y con una iglesia llena, como podría ser esta, de conquistadores y de personas que estaban haciendo lo que ellos creían que tenían que hacer, iban a oír su misa, seguramente como católicos tibios, ¿no? Pues se encuentran con el Sermón de Montesinos, que dice así: hay que imaginarse a Fray Antonio de Montesinos en el púlpito, en una iglesia sencillita, dirigiéndose, así como estáis vosotros, a los conquistadores, y les dice: Fray Antonio Montesinos, desde el púlpito, para daros algo a conocer me he subido aquí. Yo que soy voz de Cristo en el desierto de esta isla, y por tanto conviene que con atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos, la oigáis. Esta voz será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura, y más espantable y peligrosa que jamás pensasteis oír. Esta voz os dice que todos estáis en pecado mortal, y que en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos de sus enfermedades, y que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de que reciban el Evangelio y conozcan a su Dios y Creador, que sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? Y termina diciendo: decid, ¿estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿No lo entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño y tan letárgicamente dormidos? Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis más salvar que los morbo-turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. El 21 de diciembre de 1511, el domingo de Adviento, claro, podéis imaginar lo que esto impactó en aquellos conquistadores, que le llamaron de todo menos guapo a Fray Antonio Montesinos, se levantaron en rebeldía, que era una insolencia, que era una impertinencia, que cómo podían estar diciendo eso. Pidieron cuentas al gobernador Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, que obviamente llamó al superior de los dominicos de la isla, que se achantó, sí, y le dijo a sus dominicos que no volvieran a levantar la voz de esa manera y que les daba una semana de plazo para retractarse, es decir, que en el sermón del domingo siguiente
tenían que pedir disculpas y retractarse de lo que estaban diciendo. En paralelo esto llegó al rey Fernando de Aragón, que también pidió orden al al superior de la orden nacional de los dominicos de la época. Y bueno, pues los dominicos tuvieron una semana para pensarse qué iban a hacer, volvieron a elegir a Fray Antonio de Montesinos, que subió a ese púlpito. Bueno, luego se había creado ahí un morbo, ¿verdad?, en la isla, y entonces la iglesia estaba a reventar porque era el domingo en el que Fray Antonio de Montesinos tenía que retractarse. Y no sé si lo veis venir, pero ellos quisieron ser coherentes y leales al Evangelio, la verdad os hará libres, y se subió Fray Antonio de Montesinos y les dijo: lo que dije el domingo pasado, insisto en ello, sois pecadores, etcétera, etcétera. Casi le vuelan la cabeza. Bueno, los suspendieron de empleo y sueldo, esto es cierto, ¿eh? O sea, los separaron de su profesión, de la evangelización, y quedaron al margen de todo esperando que desde España se tomara una medida contra esos dominicos insolentes. Lo que pasa que Fray Antonio Montesinos consiguió, mediante propinas y limosnas de gente que era afín a lo que ellos habían, a esa voz que habían levantado allí, consiguieron 2 pasajes para, en una carabela, poder ir a España y poderle contar al rey de España, a Fernando de Aragón, porque la reina ya había muerto, contarle lo que estaba pasando allí. Claro, y esto ocurrió así. Fray Antonio Montesinos, por cierto que Fray Bartolomé de las Casas estuvo presente en ese sermón, pero Fray Antonio Montesinos, acompañado por otro dominico, llegaron hasta Burgos y allí quisieron hablar con el rey Fernando de Aragón, que obviamente dijo que no tenía nada que hablar con ellos, hasta que en un error, dice la historia, de la seguridad personal del rey, del monarca, Fray Antonio Montesinos consiguió comparecer ante Fernando de Aragón. Y Fernando de Aragón pues le escuchó, y Fernando de Aragón se da cuenta que lo que están diciendo probablemente tenga que ver con la verdad, y en cualquier caso lo que están diciendo estos dominicos tiene mucho que ver con lo que había dejado en su testamento su mujer Isabel de Castilla. Con lo cual, y esto lo pongo en el haber también de lo que hizo lo que hicimos nuestros españoles, o nosotros españoles en la conquista, fue que desde Isabel de Castilla hasta Felipe II, que va a terminar quitando, aunque sea un eufemismo, va a quitar el calificativo de conquistadores y va a exigir que ya en Filipinas nuestros conquistadores dejen de serlo y pasen a ser pacificadores. Lo que quiero subrayar es que toda la corona española, o sea, toda la maquinaria española de la época, se alineó con el deseo de Isabel de Castilla. Así que Fernando de Aragón, a pesar de que no había querido ir a esos dominicos, ordena que se junte que se crean las leyes de Burgos, es decir, vuelve a reunir a una serie de teólogos y juristas, se reúnen durante más de 20 veces en el año 1512, y solamente con un año, a ver qué otra potencia ha hecho esto, con un año de intervalo se van a enunciar las leyes de Burgos, que es el primer edicto en el que una potencia conquistadora está recogiendo derechos de los indígenas. Vamos a ver ahora mismo un resumen, y me anticipo y digo, seguramente lo que vemos ahí nos puede seguir chirriando, pero es un avance dentro de lo que ocurría en la época. Las leyes de Burgos de 1512 ya empieza diciendo que los indios son libres. Yo hubiera querido algún sius, ¿verdad? Los reyes católicos son señores de los indios por su compromiso evangelizador. Se podía obligar a los indios a trabajar con tal de que el trabajo fuera tolerable, el salario justo, etc. Y atención, se justifica la guerra si los indios se negaban a ser cristianizados. Y para ello se crea la institución del requerimiento. Una conquista solo estaba justificada si los indios se negaban a ser evangelizados. Me detengo un momento en el punto número 2. Hay que entender también, o yo tuve que entender una cosa de la época, y es que el Papa, dentro del contexto de Europa, el Papa yo me lo imagino que era como el tribunal de Estrasburgo de hoy en día. ¿Verdad? Que es en la última instancia a la que se acude, y si ya Estrasburgo dice que no sé qué, ese no sé qué es real, es auténtico, es así. Esto era el Papa en aquella época, y las bulas de los papas se consideraban por la tradición de Europa que si el Papa determinaba lo que fuera, todos los países obedecían. Bueno, ahí tenemos el Tratado de Tordesillas, donde España y Portugal se reparten todo el mundo, porque se hace ahí un meridiano y de aquí para allá, si das toda la vuelta, todo para ti, y de aquí para allá, si das toda la vuelta, todo para ti, ya se encontraréis en algún sitio, ¿no? Bueno. Pero, efectivamente, que es una de las cosas que en el vídeo canallesco que hemos visto al principio, dice, ¿con qué autoridad? Bueno, pues la autoridad la daba el Papa en aquella época, ¿no? Y aquí vemos el requerimiento. El requerimiento es una figura legislativa
que puede provocar también risa, y de hecho debió provocar unas situaciones esperpénticas, pero lo pongo también en el haber del interés de España por tratar de regular y de que todo se haga con arreglo al derecho que no había referente ninguno, porque España se encuentra con un continente al que no tenía previsto ni evangelizar ni civilizar. Luego todo lo que se hace es casi en tiempo real. El requerimiento, como su propio nombre indica, es un documento de varios folios que se le dio a los conquistadores españoles para que al llegar a una tribu donde había indígenas se leía el requerimiento. Un portavoz de uno de los conquistadores empezaba a pegar voces, muy interesante el requerimiento si lo veis, pero luego es un documento desde el punto de vista judicial, vamos, o procesal, o como se llame, absolutamente erudito, y vamos, que se le dieron 50.000 vueltas y se le dio a los conquistadores. Pedrarias fue el primero que lo utilizó, ya se le mandó una carabela, ya está el requerimiento, porque se había detenido la conquista hasta que llegara el requerimiento. Esto también me parece algo sorprendente, ¿no? Y entonces el requerimiento hay que imaginarse pues que ahí uno de la corona, el corneta, pues pegaba ahí unas voces y empezaba diciendo que de orden de los reyes católicos, a los cuales le emana la autoridad que procede del Papa, con lo cual el Papa ha dicho que estos territorios por la bula de Alejandro VI son para la corona de Castilla, y como súbditos de estos territorios que han sido designados por el Papa, vosotros paséis a ser súbditos. En su consecuencia tenéis que abrazar la religión cristiana católica, que consiste en no sé qué, y termina diciendo, aquellos que no quieran adherirse a esta norma, pues sufrirán lucha cruel y podrán ser esclavos, etcétera, etcétera. La última parte, un disparate si quieres, pero, y esto se hacía así, obviamente se hacía en castellano, luego con el tiempo parece que ya se empezó a traducir un poco, pero habría que ver la cara de los indígenas, y pero madre mía, esto que es lo que es, ¿no? Seguimos. Bartolomé de las Casas se ordena sacerdote en ese año, y en 1540, estamos ya terminando, Francisco de Vitoria porque ahí hay muchos años, desde 1512 a 1540, Bartolomé de las Casas, que está siendo un agitador, está yendo y viniendo, y está constantemente poniendo en una situación muy, muy delicada ya al rey Carlos V, al rey Carlos I de España, que repito lo que he dicho antes, o sea, el rey Carlos I de España para mí hizo dos cosas. Dentro de que era el emperador de un imperio donde no se ponía el sol, para mí hizo dos cosas sorprendentes. Primero, elegir el monasterio de Yuste para ser enterrado, porque mira que tenía territorios en Europa muchísimo más guapos y tal, pero él decidió yacer ahí en ese remanso que nos da esa bonita tierra extremeña, ¿no? Pero la otra cosa que me sorprende es cómo no le voló la cabeza a Fray Bartolomé de las Casas, porque lo que va a hacer la corona española es detener la conquista, en tanto que los justos títulos de Francisco de Vitoria, que fue el dominico precursor de toda la escuela de Salamanca, el más erudito de todos, y que en definitiva Francisco de Vitoria, con los justos títulos, lo que va a hacer es recoger todas esas inquietudes, que es verdad que muchas tienen que ver con la agitación que ha provocado Fray Bartolomé de las Casas, y todo lo que han ido enunciando juristas y teólogos. Y esto es para sentirnos orgullosos. Francisco de Vitoria en 1540 enuncia los justos títulos, que empieza por decir que los hombres no nacen esclavos sino libres, etc. O sea, todo esto que luego se va a recoger, como he dicho antes, en la Revolución Francesa, y se le va a dar ya carácter internacional, universal, los españoles lo habían enunciado en la figura de Francisco de Vitoria cientos de años antes. Es curioso porque ahí entre líneas viene también el derecho a la guerra, que los actuales convenios de Ginebra y La Haya tienen mucho que ver con lo que dijo ya Francisco de Vitoria en su época. Estamos ante el precursor de los derechos humanos universales, y punto. Y ya para terminar, Carlos V crea las leyes nuevas, que lo que van a hacer es modificar y perfeccionar las leyes de Burgos a partir de las teorías de Francisco de Vitoria. Y las nuevas leyes, bueno, por medio está la controversia, que es un pasaje interesantísimo, en el que durante un año la controversia de Valladolid significa que hubo un debate, un careo entre dos personas, Juan Ginés de Sepúlveda, un filósofo funcionario de la corona, muy entendido también, que sostenía que la guerra era justa, es decir, que podíamos hacer guerra a los indígenas porque emanaban de la bula papal y emanaban de la superioridad que teníamos, y que por lo tanto un ser inferior tiene que ser evangelizado para también ser civilizado. Pero Fray Bartolomé de las Casas, su teoría era la contraria, es decir, que los indios tienen derechos tienen derechos universales, como lo había recogido también Francisco de Vitoria.
Hombre, Fray Bartolomé de las Casas hay que decir una cosa, él hace una tarifa plana con todos los indígenas, y su teoría es que todos los indígenas son buenos. Ahí hubo buenos y malos como en todas partes, ¿no? Y fijaros la mentalidad, y esto le da autenticidad al relato que estoy haciendo yo hoy, que en una de las vueltas de tuercas que da Fray Bartolomé de las Casas, dice que estos indios tienen que ser pacíficamente civilizados y evangelizados. Y tanto es así que el rey Carlos V le da la oportunidad de hacer una prueba piloto, y esos son los sucesos de Veracruz, en el que se le da un territorio, ahí en Guatemala, se le da un territorio a Fray Bartolomé de las Casas para que haga su experimento. Venga, ¿cómo lo quieres hacer? Y él se trae unas miles de personas de España que son granjeros, ganaderos, etcétera, etcétera, y los mete en ese territorio. Fray Bartolomé de las Casas tiene que viajar también a España, y cuando vuelve han sido todos los españoles aniquilados por los indígenas. O sea, señal de que la guerra estaba presente en un bando y en otro, ¿no? Pero es que Fray Bartolomé de las Casas llega a decir, bueno, pues hagamos una cosa, dejemos de utilizar a los taínos y vamos a traernos negros de África. Repito, como lo estoy contando, vamos a traer negros de África, que son muy buenos esclavos. No lo pongo como diciendo, fíjate este que es tan bueno con los taínos, qué malo es, sino que qué mentalidad no habría en la época para que de manera perturbada Fray Bartolomé de las Casas llegara a decir eso. Atención a lo que cuenta Ana Manero, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid. La controversia supuso un hito sin precedentes, ya que fue la primera vez en la historia de la humanidad en la que una nación, España y su rey, pusieron a discusión la justificación jurídica de una guerra que ellos mismos estaban llevando a cabo. Es que solamente esto es para sentirnos orgullosos de lo que fue España y esa autocrítica que hicimos desde dentro del sistema. Por fin, termina mi relato en 1550, se suprimen las encomiendas y todo tipo de esclavismo. Todo tipo de esclavismo. Fíjate que vamos a llegar hasta Abraham Lincoln para la abolición definitiva, y no se puede terminar de llamar definitiva, porque desgraciadamente sigue habiendo esclavismo en el mundo, pero que se sepa que España en 1550 había ya abolido el esclavismo. A modo de conclusión, he hecho un decálogo de la verdad, como su nombre indica, son 10 puntos, que al final es un resumen de las 10 ideas claves que yo he dejado en esta conferencia. Vamos con ellas. Pues esto es todo, muchas gracias. Bueno, pues no sé si alguien se quiere prestar a comentar algo. ¿Alguien quiere decir algo? Estamos en el coloquio. Por favor. Yo creo que en la propia América se está reconociendo lo que hicieron los españoles. Hoy en Estados Unidos hay un sentimiento enorme, sobre todo en las provincias del sur de Estados Unidos, aquellas de mayor influencia de la cultura española, Florida, Texas, etcétera, donde todo lo español está en auge y donde se valora efectivamente todo lo que aportó España a la conquista de América, ¿no? Que entre otras cosas el propio cine lo ha reconocido. Hay una película que ahora no recuerdo, pero donde se ve precisamente todas las atrocidades que los
los aztecas hicieron, ¿no? Y donde precisamente rompieron con toda esa cultura de muerte y de esclavitud que había también en América, ¿no? Yo creo que llevamos civilización y progreso. Esa parte la leyenda negra se encargó de omitirlo. Por favor. En California, que fue, digamos, el conquistador fue Gaspar de Portolá. En California fue Gaspar de Portolá, un leridano, el que llevó a cabo la conquista. Y entonces existe una fundación que se llama Fundación Gaspar de Portolá, cuyo presidente es el presidente de Estados Unidos y el presidente de la Generalidad de Cataluña. Y realmente están promoviendo muchas ayudas científicas, ¿no? Y cada año viene una expedición de californianos a Lérida a celebrar todos unos festejos en recuerdo de Gaspar de Portolá. Y allí en California está lleno de monumentos, calles, de don Gaspar de Portolá. O sea, que California tiene un gran recuerdo. Interesante, muchas gracias. Sí, ¿alguna intervención más? Bueno, yo no tengo ni idea de lo que has estado hablando, me ha encantado, gracias por la conferencia. Pero mi experiencia no es la que han aportado los dos intervinientes, con todos mis respetos. Yo he viajado por motivos profesionales a América del Sur, a Centroamérica, mejor, y en Guatemala me he encontrado los peores recuerdos de todos los profesionales de mi área, criticándonos la época del Dorado y otra serie de cuestiones que actualmente lo hacen para justificar, desde mi punto de vista, después de hablar con ellos, la escasez de medios y la falta de distribución de la riqueza actual en esa parte del mundo, en ese continente. Y somos nosotros, según ellos, los responsables, y en vez de esta actual pobreza en la que están actualmente. Y por eso, pues no sé muy bien si en otras partes de América, pero ya de América del Norte, es así, me alegro mucho, pero no ha sido así la experiencia. Y es muy difícil conversar con ellos en términos históricos, justificar lo que entonces pasó, no esclavismo exactamente, pero sí lo que tiene de consecuencia el esclavismo, ¿no? Con todos los espolios, etcétera, etcétera, que entonces se nos achacaba. La leyenda, lo que quiero decir en definitiva, y perdón por alargarme, es que la leyenda negra sigue siendo absolutamente arma arrojadiza de aquellas potencias que siguen estando en un nivel económico especialmente más bajo que España. Yo personalmente he trabajado durante 20 años en América del Sur, en prácticamente desde los territorios brasileños, o sea, desde Brasil hasta en todos estos países. Y lo que la cultura española y los conquistadores españoles han aportado a América es incalculable. Hay que visitar aquellos países para reconocerlo. Por ejemplo, las misiones en Paraguay, todo lo que, no sé, es que es impresionante todo lo que España ha aportado, y el que nosotros mismos nos creamos por personas. A mí cuando me dicen ustedes los españoles, yo digo sus antecesores, porque los míos no están aquí. ¿Vale? Entonces, lo que los españoles hemos aportado a América es impresionante, y el problema es que no nos lo creemos. Y el problema es que nos creemos lo que nos cuentan, pero realmente la aportación de España ha sido impresionante en América. Yo te preguntaría, ¿tus interlocutores eran indios guatemaltecos o no? Sí, nacionales. ¿Nacionales? Claro, ¿Con cuánto de raza blanca? Porque nosotros creamos una raza, realmente allí. Lo mismo que los portugueses. Es decir, el 70% de esa gente es el ejemplo que te hace. Porque te dicen, es que tus antepasados dicen, no, los míos no, los suyos. Los míos se quedaron en España. Porque todos esos tienen en el 90% sangre española o sangre portuguesa. Lo mismo que pasa en México, menos el indio, los demás son descendientes de españoles en tercera, cuarta, quinta o décima generación. Son lo que son, si no estarían todavía en la edad del hierro. La transmisión de esa leyenda negra, que cuando uno llega no es bien recibido, porque finalmente, bueno, depende de la profesión, la mía es ser turista y vas allí un poco a
a capacitar, es Sí. una palabra que no me gusta, pero bueno, a enseñar ciertas cosas que de aquí salimos y podemos exportar quizá con otra visión, y al final te acaban diciendo que bueno, que ellos no han progresado por tu culpa. Ese es el resumen de la leyenda negra. Sigue existiendo, yo lo siento, Sí, y pero- me encantaría que gente como Ignacio y otros historiadores pusiesen de verdad o que acordasen la verdad, a lo mejor no del Evangelio, pero que... Pero es que a lo mejor estarían en la edad del bronce, habrían llegado al bronce ya. Le voy a dar la palabra, si me lo permiten, que quiere intervenir Fernando. Bueno, va un poco en línea con lo que se está hablando y querría ver si hay posibilidad de conciliar las dos cosas, que yo creo que son perfectamente conciliables. Yo he tenido muchas experiencias en América y solamente estuve 6 meses, pero tuve experiencias en los dos sentidos. En los dos sentidos. Desde el dominicano que me decía, yo amo mucho a España porque la única sangre blanca que tengo es española, hasta el que me decía que a ver cuándo nos devuelven los españoles lo que se han llevado. Lo que no cabe duda es que la leyenda negra ha hecho un daño tremendo, pero también es un daño tremendo los españoles que han apoyado esa leyenda negra. Yo recuerdo un historiador español muy famoso, no lo voy a nombrar por respeto porque ya ha fallecido, que nos dio una conferencia en la parroquia Santa Rita en Madrid, en la que vino a contarnos su experiencia que había tenido allí en América, concretamente en Argentina. Y dijo que se emocionó cuando los argentinos que había allí les dijeron que es una pena la labor que ha hecho España, el daño que les ha hecho, lo que les han robado, lo que tal, lo que cual, y él casi se le saltaron las lágrimas. Y entonces cuando terminó la conferencia, le dije yo, levanté y le dije, pues ha tenido usted mucha suerte, porque si usted hubiera ido a Estados Unidos, seguramente se hubiera encontrado solamente con 2 indios y en una reserva. ¿Sí? Es decir, que no somos capaces los españoles de defender a España y la labor que ha hecho, que es magnífica. Con José Manuel estoy totalmente de acuerdo. La labor que ha hecho España allí es magnífica. Sin embargo, hay voces que están reconociéndolo ahora. Hay un libro de Messori, el italiano, donde desenmascara todo ese tema de la leyenda negra. Y dice, me parece que no lo has apoyado tú eso, que la leyenda negra fue fomentada especialmente por franceses y portugueses. ¿Por qué? Porque nos querían quitar el predominio que teníamos en América y la importancia con la que estábamos ahí haciendo. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Sí, yo antes... A ver, por aquí. No, que yo antes he dejado en el aire que en España provocamos un exterminio por las bacterias, por las enfermedades que pasamos, y es verdad que se diezmó mucho la población, pero nosotros provocamos un exterminio no querido, inconscientemente, porque nosotros estábamos ya inmunizados contra el virus, el sarampión y todo aquello, y eso se lo contagiamos a los indígenas. Pero es que los anglosajones provocan un genocidio en Norteamérica, porque la palabra genocidio significa eliminar a un grupo humano, pero por razones políticas, religiosas o de raza. Entonces ellos, iluminados porque era la tierra prometida, y como no tenían cabida en el protestantismo de Europa, los puritanos son los que van a llegar a la costa oeste de los Estados Unidos, y entonces con la Biblia en la mano lo que van a hacer es sesgar a todos los indígenas que hay allí. Es decir, el imperio anglosajón con la Biblia la utilizó de guadaña, mientras que nosotros con el Evangelio se utilizó como un elemento generador y como un elemento integrador. No sé si has leído, perdóname, el libro Los Libertadores Susa, de Idígoras. No. Desenmascara todo ese tema de una manera magnífica, diciendo que al final Inglaterra lo que llegó a Estados Unidos fue la ED del pueblo inglés. Le sacaron de las cárceles, le sacaron de las casas de los noticias para llevarlos a conquistar América y acabar con los que había allí. No, yo solo quería darte las gracias por la maravillosa conferencia que has dado, que contribuye, y la enhorabuena, porque con esas conferencias contribuye a que se acabe la leyenda negra. O sea, no era... Bueno, como decía mi coronel, el acto ha terminado, podemos irnos. Muchísimas gracias.